Bueno, como ha dicho Vicente, bienvenidos a la Fundación Rafael del Pino. Probablemente diría que yo me siento en casa, ¿verdad, Daniel? Y este es un foro abierto donde se pueden expresar cualquier tipo de ideas. Aquí, además, todos los días de la semana se organizan debates interesantes sobre economía, política, ciencia, el mundo de los negocios, tantísimos ámbitos que se tratan con el máximo respeto y se organizan, como digo, debates muy abiertos, y son personas como María del Pino, Beatriz Lobatón y muchísimas otras personas que están detrás de la organización de eventos como este. Como ha dicho Ortega y Gasset, a las 7 de la tarde o bien das una charla o hay alguien que está dando una charla. Por lo tanto, muchas gracias a todos. Y quiero añadir otra cosa. Vicente no lo mencionó. Yo esperaba que no lo hiciera, pero la Fundación Rafael del Pino está haciendo un proyecto de investigación muy interesante sobre la evolución de la libertad económica desde mediados del siglo XIX hasta finales de los años 90 del siglo pasado. Por lo tanto, es una lectura muy interesante y muy pertinente a lo que vamos a comentar hoy, que es cómo ha ido evolucionando la libertad económica en los últimos 25 años. Vamos a repasar un poco la historia del proyecto Heritage. Justamente, básicamente, el proyecto Heritage comienza donde acaba el proyecto de investigación financiado por la Fundación Rafael del Pino, y veremos cómo ha evolucionado la libertad económica en los miembros actuales de la OCDE en los últimos 25 años. Pero el proyecto de investigación analiza un periodo de 150 años de los países de la OCDE. Como ha dicho Vicente, estamos aquí con dos expertos renombrados en la materia. Uno de ellos es nuestro invitado extranjero que ha venido desde Estados Unidos y se incorpora a nosotros por segunda vez. Es Tim Roberts, que es coautor del Índice de Libertad Económica, un diplomático de carrera que también ha trabajado en el sector privado para la empresa Ford Motors. Ha trabajado en el servicio diplomático de Estados Unidos en países como Panamá o Portugal. Es un buen amigo de España. He tenido la oportunidad y el placer de viajar con él por el norte y por el sur, difundiendo el mensaje de la libertad económica. Y hace 2 años, de hecho, dedicamos un poco de tiempo en Andalucía y él pensaba que iba a haber algún cambio político en Andalucía y yo no hubiera apostado mi dinero a ello, pero parece ser que ha tenido razón, porque sí se ha producido este cambio. Y Tim es coautor de este índice, es diplomático de carrera, tiene mucha experiencia y trabaja en la Fundación Heritage, que, como sabéis, es un think tank sin ánimos de lucro, y está financiado por personas que aportan su dinero ganado con el sudor de su frente, lo cual no es nada fácil, ¿no? Y pues llevan haciéndolo mucho tiempo. La Fundación Heritage lleva trabajando mucho tiempo, y si nos fijamos en las cosas interesantes que pasan en Estados Unidos ahora mismo, muchas de ellas tienen el sello y la impronta de la Fundación Heritage. Daniel Lacalle ha sido nombrado recientemente uno de los economistas más influyentes del mundo. O sea que realmente Daniel es gestor de fondos, o sea que también se le da muy bien ganar dinero. Y actualmente es director de finanzas en Tresis, y también ha escrito muchos bestsellers. Uno de ellos es Viaje a la Libertad Económica, que de hecho es un proyecto que tuvimos la oportunidad, en la que también tuve la oportunidad de colaborar. Y forjamos una muy buena amistad a partir de ese proyecto, y esto hace que Daniel sea una de las personas más cualificadas, si no la más cualificada, para hablar de la libertad económica en España. Bienvenido, Daniel. Y eso es un poco todo lo que quería decir, porque realmente me voy a excusar, y vamos a hablar ahora del índice a nivel global, y luego lo vamos a ir desglosando para intentar extraer algunas enseñanzas para España. Si prestáis atención a lo que estamos proyectando en la pantalla, esta es una presentación preparada por el señor Roberts que va un poco a guiar el debate que celebremos. Vamos a empezar entonces
remontándonos atrás en el tiempo. ¿Cómo ha surgido esta idea de crear un índice de libertad económica y cuál ha sido la experiencia hasta entonces? Porque ya han pasado muchos años, 25 años. Muchas gracias. Estoy encantado de disponer de esta oportunidad de volver a Madrid en este auditorio tan fantástico que realmente pues hace que nos avergoncemos en la Fundación Heritage. Siempre es un placer estar aquí en España entre amigos. Realmente estoy muy agradecido por el apoyo que ha recibido la Fundación Heritage a lo largo de los años en España. Como sabéis, también es importante para nosotros porque este mensaje sobre la libertad económica de la Fundación Heritage pues es un mensaje que se traduce al español y luego se envía a muchos países de lengua española, países iberoamericanos que también valoran este documento. Empezamos a elaborar el índice en 1995, es decir, había terminado la Guerra Fría, había colapsado la Unión Soviética y se había demostrado que el socialismo no era un régimen político que pudiera funcionar. Y esto, desgraciadamente, dio lugar a la muerte de millones de personas y al sufrimiento de otros millones de personas, un poco como lo que está sucediendo ahora en Venezuela, que es un tema que abordaremos más tarde. Pero las ideas que impulsaron la creación del índice, pues fue una idea promovida por liberales en el buen sentido de la palabra, que después del final de la Guerra Fría, pues reflexionando un poco en lo que había sucedido en la Guerra Fría, empezaron a estudiar cuáles habían sido los cimientos que habían promovido la mayor prosperidad en la historia de la humanidad. Y esto es lo que queremos resumir en nuestro índice de libertad económica. Tuvimos la gran suerte de comenzar este proyecto con el Wall Street Journal y también trabajamos en colaboración con ellos durante muchísimos años, lo cual nos ayudó a establecer el índice como algo realmente muy robusto. Y de hecho es el producto más conocido de la Fundación Heritage. Nuestra página web recibe millones de visitas todos los años. Y estamos muy agradecidos por el apoyo que recibimos de la comunidad internacional, del apoyo que recibe este índice. O sea que ya, digamos, se trata de un índice ya consolidado. Y otra razón por la que decidimos comenzar a elaborar el índice fue como respuesta un poco a los proyectos de ayuda organizados por la izquierda, donde pues cada vez había más intervención gubernamental. Y nosotros decíamos, la intervención gubernamental no es la solución para sacar a los países en vías de desarrollo de la pobreza. Para explicarlo de forma sencilla, ¿de qué va el índice? ¿Cómo podrías explicarle a una persona que nunca ha oído hablar del índice cuáles son los componentes principales del índice y lo que estamos intentando medir? Porque realmente es un producto muy innovador. Sí, lo es muy innovador. Y eso es lo que tienes es un índice que de hecho lo que muestra es el grado de prosperidad y muestra que el nivel de libertad económica, cosas que realmente nos importan, de hecho al final son las más beneficiosas. Una de las cosas que suceden cuando la gente lee el índice es que se fijan en la lista de países y se fijan en cuáles son los países que son los que hay más, en los que hay más libertad económica, y ven que los países que muchas personas, incluso aquellos que están a la izquierda, muchos países que mucha gente presenta como modelos, incluso políticos de la izquierda, en países que se presentan como modelos de prosperidad, modelos de bienestar, son los países que tienen el nivel más alto de libertad económica. Y esto lo que muestra el índice también es que según los países van prosperando y según los países van mejorando su situación, se producen cambios pequeños en la normativa, en la legislación, en el régimen impositivo, en el papel del gobierno, en el Estado de Derecho. Pequeños cambios consiguen mejoras impresionantes en cuanto a generación de riqueza para la población. Por lo tanto, lo que hace el índice es mostrarle a la gente a las claras la realidad de que las economías de libre mercado
un entorno más propicio a los negocios, un entorno más propicio a la creación de riqueza y un entorno más propicio a los negocios, realmente ofrecen mucho más beneficios para todo el mundo. Este realmente es un índice social, un índice que muestra prosperidad gracias a la libertad. Y si me lo permiten, me gustaría empezar con esta presentación que nos ha traído Tim. Porque una cosa que queda muy clara si nos fijamos en esta gráfica es que la media a nivel mundial de la libertad económica ha mejorado. Y lo vemos aquí en esta gráfica, vemos que pues se ha producido un incremento importantísimo. Y esto nos cuenta un poco la historia de la globalización, el hecho de que cada vez más países se han alejado del comunismo y han abrazado la economía de mercado. Pero tanto Jim como Daniel hablaban de las consecuencias sociales de estas ideas. Y creo que es importante pues, hablar de estas cuestiones, porque como estamos dándonos cuenta ahora, hay un patrón bastante claro, que es que una puntuación más alta en el índice de libertad económica, es decir, menos impuestos, menos deuda pública, normativa más flexible, mercados laborales más flexibles, protección del derecho a la propiedad, se correlacionan con muchos beneficios. Por ejemplo, el PIB per cápita, por ejemplo, ¿no? O sea que me gustaría, Jim, que nos explicaras esta gráfica y que nos dijeras, pues nos hablará de las ventajas sociales que aporta la libertad económica. Sí. En lo que se refiere a esta primera diapositiva, sí que hubo una tendencia bastante consistente a partir de la Guerra Fría hasta ahora. Obviamente, con la crisis financiera hubo un retroceso bastante importante, ¿no? Gobiernos como el de Estados Unidos, pues respondieron a la crisis con aumentos del déficit, y la Reserva Federal pues tuvo que tomar medidas realmente bastante cuestionables y que no eran realmente la mejor respuesta al problema sobrevenido. Pero incluso si nos olvidamos de esto, el mundo ha podido superar estas vicisitudes y el año pasado llegó a un nivel máximo. Este año hubo un pequeño retroceso y esto refleja algunas de las consecuencias del modelo de globalización que ha tenido tantos éxitos y que ha podido hacer frente a algunas de las conmociones que afectan a la economía mundial, como el Brexit y otros cambios, ¿no?, que se están produciendo. O sea que y algunos gobiernos han preferido utilizar estos eventos como una excusa para intervenir y para incrementar el gasto público. Pero es importante que la gente tenga en cuenta los beneficios, la alta correlación que existe entre una alta libertad económica y la prosperidad de las personas. En los países que tienen más libertad económica, dentro de cada región, si los comparamos con los que tienen menos libertad económica, son los que tienen mayores cotas de prosperidad. Europa sigue estando a la cabeza. El continente americano, antes dividíamos en Norteamérica de Sudamérica, pero ahora los estudiamos de forma conjunta y realmente respetamos los logros que ha conseguido Europa a la hora de aumentar su libertad económica. Pero claro, nunca es suficiente. Siempre tenemos que estar pidiendo más y más libertad económica, incluso en Europa, porque, y especialmente para los jóvenes que estáis en la sala, la libertad económica se correlaciona con mayor crecimiento económico. Y una vez que desaparece es muy difícil recuperarlo. Si estás en un país, en África subsahariana, un país que no tiene hace muchas generaciones libertad económica, estas personas están rezagadas y tienen que trabajar mucho más para ponerse al nivel de otros países. Entonces, nuestro artículo justamente habla de todas estas cuestiones. Y en Estados Unidos, Estados Unidos cayó su libertad económica durante 10 años y solamente en los últimos
años, con la desregulación del gobierno Trump y las reformas fiscales, pues se ha vuelto a enderezar la situación en Estados Unidos. Daniel, vemos aquí algo bastante impresionante, porque muchas veces nos han dicho que hay una suerte de dicotomía entre el crecimiento y la austeridad, entre la implementación de estas ideas y conseguir el crecimiento. Pero aquí lo que vemos es lo contrario. Y España es el mejor ejemplo, porque, bueno, pues de hecho, en el artículo que escribimos Jim y yo, demostramos cómo España, al implementar reformas del lado de la oferta, empezó a conseguir un crecimiento muy superior a la media. No solamente la media de la Unión Europea, sino también superior a la media de lo que se esperaba que fuera el nivel máximo que España podría conseguir. O sea, se consiguió crecer no solamente el PIB, sino también un crecimiento del empleo. El crecimiento del empleo fue del doble de lo que se esperaba. Por lo tanto, estamos hablando de España, por lo tanto vemos que lo que se consigue, de hecho, lo que hay que hacer es dejar que la economía respire. Es muy fácil pensar cuando hay una crisis o cuando las cosas van mal o cuando cambia el ciclo económico. Es fácil pensar que el gobierno es el que tiene que introducir los cambios necesarios o tiene que hacer algo para resolver la situación. Pero en realidad lo que muestra nuestro índice es que cuando dejas que las empresas prosperen, cuando dejas que las empresas respiren, cuando permites que las familias disfruten de sus ingresos y cuando realizas y reformas del lado de la oferta, no solamente ves resultados mucho mejores para todo el mundo en un país como España, sino que también lo ves en Estados Unidos, que actualmente está creciendo a un ritmo que se suponía que iba a ser de la mitad si les crees a las estimaciones de la propia Fed. Bueno, pues esa es mi pregunta para Jim, precisamente, porque en Estados Unidos oímos que la nueva normalidad era que el crecimiento tenía que estancarse entre 1,5 y 2% por año, pero ahora vemos que está superando el 3% de crecimiento. Incluso hay trimestres en los que el crecimiento es de hasta un 4%. Entonces, bueno, es impresionante, ¿no? Lo que hace un poquito de disrupción. Pues lo que se consigue desafiando el consenso. En la siguiente diapositiva lo que vemos exactamente es lo que comentaba Daniel. Es decir, que pues la libertad económica consigue erradicar la pobreza en muchos sitios y Estados Unidos es un ejemplo de todo esto porque desde que se hizo cargo del gobierno Trump se ha desregulado la economía, se han retirado de algunos acuerdos internacionales y han dado un buen paso en cuanto a la reforma fiscal. Todavía queda bastante por hacer en cuanto a la reforma fiscal, pero ya se han visto impactos positivos. Si me puedes poner la siguiente. Sí, en la intensidad de la pobreza, esto especialmente en el mundo en vías de desarrollo, esto es algo que realmente tenemos que tener muy en cuenta porque siempre hay llamadas muy emocionales, ¿verdad? Una retórica que habla de periodos de depresión y periodos bollantes, y una de estas narrativas precisamente fue que este tipo de pobreza solamente se puede atacar por parte del gobierno, solamente el gobierno tiene las armas necesarias para combatir esta pobreza. Bueno, en España vemos diferencias similares, esto es a nivel mundial, pero en España vemos lo mismo también. Ahora, cuando hay más apertura, pues también vemos que se reduce la tasa de paro. Es muy sencillo. Si te fijas en cosas como que escuchamos todo el tiempo en los medios de comunicación, la desigualdad y la pobreza, estas cosas han mejorado precisamente cuando empezó a mejorar la libertad económica. Realmente la libertad económica crea un nivel muy importante de mejora en la economía. No solamente estamos hablando de mejoras en el sentido de crecimiento, sino también mejoras en lo que es la distribución real de la riqueza. La creación de puestos de trabajo están a la vanguardia, ¿no? Mejorando la creación de puestos de trabajo se reduce muchísimo la desigualdad. Esto es evidente, la desigualdad. El primer riesgo de la desigualdad es
paro. Por lo tanto, lo primero con lo primero que hay que luchar es contra el paro. Y esto no se puede hacer a través de medidas gubernamentales. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo es que según los países cada vez se van desarrollando más, la realidad es que las políticas del lado de la demanda cada vez son menos efectivas. No solamente más inefectivas, sino que los retornos son incluso negativas, mientras que las medidas basadas en la oferta crean un efecto exponencial positivo sobre la economía. Y esto es lo que ha sucedido en España, especialmente entre el 2013 y el 2017. Básicamente, se permite que la economía empiece a respirar y a florecer. Hay una cosa en esta gráfica que me interesa también y que surge una y otra vez, que tiene que ver con el rendimiento en términos de sanidad, educación y el medio ambiente. Y yo me gustaría que Daniel me dijera lo que piensa, porque prácticamente hay monopolios en cuanto a la salud y la educación. Y entonces esto no siempre produce la mejor rentabilidad. Bueno, no solamente tiene que ver con el costo que supone, sino con la efectividad del sistema y de cómo la calidad de la sanidad, la calidad de la gestión medioambiental y la calidad de la educación tiene mucho que ver. Hemos visto la lista de los primeros 100 colegios en España, publicados, creo que hoy o ayer se publicó la lista, y todos ellos son privados. Todos ellos son privados. Lo que tenemos que comprender es que la cooperación entre el sector público y el sector privado es muy importante para poder producir una sanidad mucho mejor, un medio ambiente mucho más puro y una educación mucho mejor. Si pensamos en las empresas que son las que contaminan más en el mundo, todas son públicas, todas son empresas estatales. Por lo tanto, muchas de estas tendencias al final lo que nos llevan es a una situación en la cual si realmente nos importa el medio ambiente, si nos importa la sanidad y nos importa la educación, lo que necesitamos apoyar es una mayor libertad económica. Sí, el gobierno a menudo contribuye muchísimo a empeorar la desigualdad y los daños ambientales que se producen son tremendos. Tenemos este problema de los plásticos en el océano. ¿De dónde viene ese plástico? No viene de Estados Unidos, ni siquiera de Europa Occidental. Entonces es muy perturbador ver pues las tendencias en muchos países a que el gobierno controle la sanidad. Yo creo que este es algo bastante preocupante. Los gobiernos, pues yo creo que esto es justamente lo contrario a lo que exige el juramento hipocrático. Las Naciones Unidas ha publicado tendencias muy similares. Los países con mayor libertad económica parecen tener un mejor desempeño. Por lo tanto, en realidad hay una paradoja, ¿no? Porque la gente que dice que realmente lo está haciendo mejor no son los que lo están haciendo mejor. Bueno, pues sí. La Universidad de Iowa ha publicado también un estudio. Y estas no son personas de derechas que escriben esto, son gente de distintos espectros, que están en distintos puntos del espectro político. Creo que el factor principal no es solamente que los países que tienen todas estas cosas buenas tienen un crecimiento económico, una libertad económica fantástica. No, es que la libertad económica conduce a esta situación. O sea, vemos cómo unos pequeños cambios en el índice de libertad económica van a conducir a mejoras espectaculares en bienestar social, educación, protección del medio ambiente y progreso social. Ahora, pues ya sabemos cuáles son los países que han sacado la mejor puntuación este año. Aquí los tenemos. Sí, estos son los líderes. Y Suiza, desde luego, es uno de los que está entre los 6 principales. Irlanda también los tenemos en el grupo de los 6 mejores en libertad económica en Europa.
Este es el de los líderes por regiones. Esto no se ve demasiado bien, pero son los 20 de arriba y los 20 de abajo. Bueno, tenemos algunas similitudes ahí. Estados Unidos, una vez más, está subiendo. Antes estaba más abajo en el ranking. El Reino Unido también se ha recuperado bastante en términos de libertad económica. A lo mejor es porque David está ahora ahí en Londres. Y luego Suecia, bastante sorprendente, que antes salía mucho en las noticias por ser fantástico en bienestar social. Bueno, nos vamos a divertir mucho hablando de socialismo en Estados Unidos en los próximos 18 meses, me temo. Pero estos son algunos de los países y sus resultados. ¿Tenemos otra diapositiva? Sí, llegaremos a ella. Sí, pero vamos a quedarnos aquí un momentito. Si lo vemos bien, voy a leerlo en voz alta. Tenemos Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán. Estos están entre los... Taiwán por primera vez en los 20 de arriba. Luego tenemos Islandia, Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, Estonia, Georgia, Luxemburgo, Chile, Suecia, otro sueño socialdemócrata, y Finlandia, en la misma categoría. Daniel, ¿cuál es tu conclusión? Porque los que no están a favor de la libertad económica dicen que tenemos que copiar a estos países. Bien, Venezuela está ahí, que es el último. Venezuela es el penúltimo de la lista, y seguido por Corea del Norte. Lo que esto demuestra, precisamente, es como si fuera la mejor diapositiva que podemos mostrar para enseñar, para demostrar el éxito de la libertad económica y viceversa. En los principales 20 tenemos Dinamarca, Finlandia, Suecia, Irlanda también. Son países que durante algún tiempo implantaron unas supuestamente políticas socialistas muy agresivas y fracasaron con las intervenciones muy fuertes, con políticas impuestas por el gobierno que fracasaron una y otra vez. Y precisamente porque aprendieron de esos fracasos, decidieron implantar medidas que por el lado de la oferta, con más libertad económica, con mejoras del papel de la sociedad civil. ¿Y dónde están hoy? Miremoslo. Y ahora son los modelos de este tipo de políticas. Y en la parte inferior de la lista, una vez más, siempre es lo mismo. Qué pena, ¿verdad? Ver a países como Bolivia bajando ahí por el ranking. Realmente me rompe el alma ver también a Venezuela ahí en la lista, una vez más. Pero países como Zimbabue decidió expropiar e imprimir dinero como si no hubiese un mañana, o Surinam o Mozambique. Mozambique no es un país pobre, Sierra Leona tampoco. Son países que se han empobrecido por las políticas de sus gobiernos. Yo quiero decir una cosa. Suecia y Dinamarca no son países socialistas. Tienen gobiernos que redistribuyen la riqueza, cobran impuestos y los redistribuyen. Y es porque no son corruptos, no roban el dinero. Y por eso es muy poco normal en el mundo, que no sean corruptos, y el pueblo confía en ellos. Suecia es un país más capitalista que Estados Unidos. Simplemente tiene una tradición muy larga de socialismo en los 30, etcétera, pero bueno, eso ha llegado a su fin, y además ha introducido reformas alejándose de esos modelos socialistas y acercándose más a modelos con economías de mercado. Sí, tienen vales para todo, muchísima privatización. Suecia ha aprendido que esto es muy importante lo que acabas de decir, porque muchas personas juntan el servicio público con
control y financiación del gobierno. Y no tiene que ser así. Estos vales para los colegios, para la sanidad, demuestra que puedes tener un servicio público administrado para el gobierno también, pero no financiado ni administrado ni controlado por el gobierno. Sí, nuestra asociación Heritage ha hecho mucho trabajo con esos vales o bonos para los colegios, para que puedan elegir qué colegio quieren. Y los hijos de familias pobres, pues los padres luchando siempre por que sus hijos vayan al mejor colegio posible. Por ejemplo, Australia y Suecia, Dinamarca va en esa dirección, Holanda también, Suecia, acabamos de hablar de ello, y hasta el Reino Unido ha creado un concepto de dar dinero público para colegios privados. Betsy DeVos, que es ex miembro de nuestro consejo, de nuestra organización, y ha habido algo de progreso, ha habido algún programa para que la gente pueda elegir. Sí, ha llevado muchísimo tiempo deshacer los terribles daños causados en el campo de la educación por la anterior administración, porque es una forma de endoctrinar a la gente. Hemos tratado de deshacer eso. Y Betsy DeVos ha hecho un trabajo magnífico, pero lleva su tiempo deshacer lo que hizo la anterior administración. Había gente que dudaba de sus habilidades, pero les ha demostrado que no tenían razón. Ahora vamos a la parte negra, mala de la tabla, Venezuela. Eso es algo que nos afecta a todos. Hay una enorme comunidad de exiliados venezolanos en España. 130.000 personas vinieron solo el año pasado. Y eso es una buena noticia para nosotros porque están viniendo mentes brillantes a España de Venezuela, pero es una historia muy triste para ellos. Jim, tú eres diplomático, has estado muchos años en Latinoamérica. ¿Qué opinas sobre lo que ha pasado de Venezuela en los últimos 20 años? Y Daniel, tú, un experto en mercados energéticos, tú, un país con tanta riqueza de petróleo, sí, es terrible. Casi no hay precedentes en la historia latinoamericana de tantas personas teniendo que emigrar. Voy a Colombia pronto y ahí tienen a 2 millones de venezolanos. Algunos de ellos tienen doble nacionalidad, pero bueno, es terrible el impacto para el gobierno colombiano. Y en Brasil también están tratando de entrar. Afortunadamente tenemos nuevos gobiernos de centro derecha en Brasil y en Colombia. Sobre todo con la elección de Bolsonaro. Si no hubiese esos gobiernos en Colombia y en Brasil ahora, pues no estaría fracasando Maduro. Y no es Estados Unidos el que los va a obligar a que se marche Maduro, sino su propio pueblo, con la ayuda de esos dos países con esos gobiernos de centro derecha. Porque claro, cuando estás sentado sobre una gran cantidad de petróleo y no tienes para comer, bueno, es trágico. Esperemos que acabe pronto sin derramamiento de sangre. Sí, Venezuela es un clarísimo ejemplo de cómo el socialismo hace que un país rico empobrezca. Y por qué el respeto por la propiedad privada es tan importante. Porque no es solamente el hecho de que muchas políticas socialistas se han implantado en Venezuela, sino que ha habido una constante expropiación de propiedad privada que ha sido un factor clave en hacer que ese país tan rico se vuelva un país tan pobre. Un país que es tiene una de las reservas más importantes de petróleo del mundo y que a través de la intervención del gobierno ha destrozado totalmente la empresa petrolífera estatal, que era una de las más eficientes y mejor gestionadas del mundo, y ahora se ha convertido en una de las peores. Y la izquierda siempre dice que el problema de Venezuela es por los bajos precios del petróleo. Venezuela es el único país de la OPEP con depresión e hiperinflación. Estas personas, las estimaciones de lo que han robado Maduro, Chávez
y sus secuaces, vamos, todos unos ladrones criminales. Es increíble, 300.000 millones de millones, o sea, es que no se puede ni contar. Bueno, simplemente la hija de Chávez, 4.000 millones. Bueno, esto tiene que hacerse algo, tiene que ser llevados ante un juez. Estados Unidos está liderando el esfuerzo y tuvimos una presentación en nuestra fundación diciendo que algunas de estas personas que son delincuentes criminales van a tener la oportunidad de llegar a acuerdos con fiscales norteamericanos para forzar a que salga Maduro. Y otra cosa que no se habla mucho es que es una dictadura cubana en Venezuela. El país lo dirigen los cubanos y Maduro ahí, bueno, pues es un monigote y su mujer y él son traficantes de droga. También el vicepresidente, también el jefe del ejército, son todos traficantes, pero hay muchísimos más. Hay 2.000 generales en Venezuela, es más de todos los generales que hay en todos los países de la OTAN combinados. ¿Cómo funciona eso? Estos son los uniformes de una mafia criminal, de esos tienen uniforme. Teniendo en cuenta que casi toda la instrucción en Venezuela tiene que ver con dinero, con política monetaria, porque tenemos a Ecuador por ahí también, pero claro, no tiene nada que ver y no va muy bien. Está ahí el número 47, Ecuador, que está mal. Pero vamos, Venezuela ya está al final de la lista. ¿Qué diría usted? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ¿qué habría pasado con Ecuador si hubiese tenido su propia divisa y si Correa hubiese decidido imprimir dinero para el pueblo, como hizo Argentina bajo Kirchner o Venezuela con Chávez? Este concepto de aumentar de forma monstruosa la oferta monetaria, aumentando por 10 veces la oferta monetaria en muchos casos, bueno, al final lo que tenemos es que se viene abajo totalmente el poder adquisitivo y la moneda, la divisa, vale nada. Para darles un ejemplo, Venezuela ha aumentado el salario mínimo más de 54 veces y ha bajado en términos reales a menos de $20 al mes. Eso lo dice todo. Si seguimos avanzando, tenemos algunos ejemplos muy interesantes de los países que son las estrellas de este índice. No los conocemos bien todavía, no estamos familiarizados, ¿no?, a la hora de invertir. Pues, por ejemplo, Georgia ha progresado muchísimo, Lituania también está ahí arriba en la lista. Son cercanos a nosotros, Lituania es miembro de la Unión Europea. Hay otros ejemplos como Bosnia, que ha duplicado sus resultados, o Montenegro, que también es un candidato de acceso a la Unión Europea, Croacia, un reciente miembro. ¿Qué podemos concluir? Porque Europa del Este parece que se está poniendo al día. Claro, el impacto del comunismo es muy fuerte, pero se van recuperando poco a poco. Uno de mis uno de mis trabajos antes de trabajar en Heritage era trabajar en la oficina que ayudó a los anteriores estados soviéticos y del Pacto de Varsovia, o bien volverse a unir a Occidente o salir del comunismo por primera vez y de gobiernos autoritarios. Y de lo que habla esta lucha es que, bueno, estos países empezaron a un nivel muy bajo y han progresado muchísimo. Georgia, la carretera del aeropuerto a la ciudad se llama George W. Bush. ¿Por qué? Porque se enfrentó a Putin y evitó que no se quedaran con todo el país, solo se quedaran con parte del país. Y esas reformas, aún bajo un gobierno distinto, se han mantenido. Y Lituania también es una buena historia de éxito. Es importante promocionar esto. Un país tan pequeño que haya prosperado tanto. En el índice damos mucha importancia a Singapur y Hong Kong. Tienen mucha libertad económica. Y es porque están en partes del mundo que tienen que oír ese mensaje, además del hecho que tienen esa libertad económica, pero nos gusta subrayarlo porque nos gusta que se disemine el mensaje. Aquí se pone interesante
que vamos a tener que hablar en algún momento del comercio. Jim, ay, me temía que lo ibas a mencionar. Sí, la situación es la mejor ahora mismo, pero en ningún lado del Atlántico, para ser sincero. Jim, ¿te gustaría, por favor, explicarnos esta diapositiva que es muy interesante? Y luego Daniel quizás pueda decir algo sobre la guerra comercial. Sí, estamos muy agradecidos de que el presidente Trump y su administración haya adoptado el 65% de las recomendaciones de nuestra fundación, la Heritage. Es importante que el sistema de tribunales federales se reequilibre, que haya un mejor equilibrio de conservadores y progresistas, porque los progresistas han estado imponiendo su voluntad y no a través del proceso legislativo, y las reformas fiscales que mencioné antes y otros esfuerzos que se están realizando, pero desgraciadamente en el campo del comercio no apoyamos las medidas proteccionistas de la administración Trump. En cuanto a redactar NAFTA o el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, bueno, pues no estábamos de acuerdo, no nos gusta el sistema de aranceles y estamos pidiendo a la administración a que dé un paso atrás. Desde luego, lo que sí el surgimiento de China, sobre todo el gobierno Xi Jinping, su esfuerzo decidido de no seguir las normas y de tratar de dominar el mundo, eso es lo que ha dado lugar a estas medidas proteccionistas. Y eso solo va en una dirección, y es a Beijing. Y sus inversiones parece que tienen importancia geopolítica, militar, por ejemplo, el Canal de Panamá, etcétera. Pero este esfuerzo se puede uno enfrentar a él a través de medios militares y de otro tipo no solamente Estados Unidos, sino también países europeos, y sus empresas están ya hartas. Pero la respuesta no es castigar a los productores y consumidores norteamericanos introduciendo impuestos que tienen que pagar ellos o controlar. Realmente nadie sabe lo que vale la moneda china. El Fondo Monetario dice que vale una cosa y luego en los mercados de Hong Kong vale el doble. No sabemos. Entonces, estamos insistiendo en este punto en que no es lo que hay que hacer. Y bueno, de hecho, la administración Trump ya ha dado un paso atrás, pero a los chinos no les importa. No importan tanto de Estados Unidos, así que bueno, no les afecta tanto. Esos aranceles siguen ahí de 10%, pero la administración dice que sigue conversaciones. El NAFTA 2.0, la segunda versión, tiene gran parte de las ventajas que tenía la primera versión del acuerdo. Algunos elementos del TTIP también se podrían revisar y podríamos salir de esta situación difícil en la que estamos ahora. Bueno, se ve que Jim es un brillante economista y diplomático. Antes de seguir a Daniel, quiero recordarles que en esta sala hace 3 años Paul Krugman fue uno de nuestros invitados y recuerdo que tuve la oportunidad de hacerle preguntas y le hablé del proteccionismo y él me dijo que no le preocupaba en absoluto el proteccionismo. ¿Y dónde estamos ahora? Parece que se equivocó una vez más. Solía ser muy bueno Krugman, sobre todo en comercio, y por eso le pregunté eso. Pero bueno, no acertó. Y Daniel, en la Unión Europea, ¿estamos tanto a favor del libre comercio como decimos estar? Porque, claro, en Davos el oír lo que decía China fue sorprendente. Sí, en general, la Unión Europea y China dicen, pero luego no cumplen lo que dicen.
La Unión Europea, desgraciadamente, establece muchísimas barreras al comercio. Hay docenas de páginas en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de quejas en la Organización Mundial del Comercio sobre las barreras al comercio de la Unión Europea y de China. Claro, algunas cosas a lo mejor parecen muy apetecibles porque se supone que son medidas para el medio ambiente, pero realmente es burocracia. Y la burocracia es una excelente herramienta proteccionista porque puedes decir, no, estamos a favor del libre comercio, pero tienes que rellenar estas 250 páginas y además en mi idioma. Cuando hablamos de guerras comerciales y proteccionismo, yo siempre digo que o bien hemos estado en una guerra comercial desde el 2001 o no estamos en una ahora mismo. Porque si vemos el número de medidas proteccionistas, Estados Unidos en la anterior administración estableció más medidas proteccionistas de todos los otros países combinados entre el 2008 y el 2016. Y el señor Krugman no estaba nada preocupado acerca del proteccionismo entonces porque se percibía como proteccionismo bueno. Y los fabricantes seguro que pueden atestiguarlo. Sí, creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Jim en el sentido de que los aranceles son la peor forma de combatir el proteccionismo. ¿Por qué? Porque implantar tarifas justifica el proteccionismo de los países que lo hacen. Dices, mira, te voy a establecer un arancel porque no te estás comportando de forma abierta. No te comportas bien. Tú eres un proteccionista, con lo cual tengo yo que mantener mis medidas proteccionistas. El proteccionismo es algo que ha estado creciendo en los últimos años. No era algo que empezó con la administración Trump, llevaba muchos años ya, pero los aranceles no son una forma de hacer frente a un tema que es muy complicado, que se puede solucionar por medidas diplomáticas. Y yo añadiría lo que has dicho tú también por el sector financiero. La apertura de los mercados financieros también es una posible solución. El presidente, sorprendentemente para todos, ganó las elecciones y además en estados en el Medio Oeste que habían sufrido, por ejemplo, Wisconsin, Ohio, Pensilvania, Michigan, habían sufrido. Y estos votantes, trabajadores de fábricas, etcétera, estaban ya hartos. Claramente, les hacen creer que van a beneficiar a los votantes estas políticas, pero la realidad es que no es así. Acabamos de ver las cifras del déficit comercial del 2016. El déficit con China es de más de 400.000 millones. No tiene que ver con eso. Tiene que ver porque el proteccionismo de otros países, esto es algo que en lo que hay que enfrentarse con mercados más abiertos, porque los consumidores se benefician, los trabajadores también. Y si alguien va a seguir siendo una economía proteccionista, va a sufrir en términos de crecimiento, empleo. Eso es lo que va a pasar con China. Necesitamos trabajar con Europa para hacer algunas reformas en la Organización Mundial del Comercio. El embajador Lasaham era un abogado que perdía muchos casos y no le gustaba porque tenía clientes que perdían. Pero bueno, necesitamos resolverlo para reconfigurar la Organización Mundial del Comercio para que algunos países muy autoritarios y depredadores no abusen. Tenemos que tener presente que la importancia del comercio es que tenemos el 200% del PIB representado por el comercio. Y si vemos en las economías reprimidas, más del 100% hay una diferencia de 100% de las exportaciones e importaciones. Un país con economía abierta es más próspero. España recientemente no ha firmado estos acuerdos comerciales que necesitaríamos. Bueno, estamos aquí para hablar de España, para hacer que España vuelva a ser grande, por lo menos que llegue al nivel 56. Sí, sí. Como verán aquí, España
tiene 65,7 puntos. Estamos por debajo de la media regional. Eso es lo que nos tiene que doler, porque queremos armonizar, porque no armonizamos en eso. Y Jim, ¿nos puedes explicar dónde vamos mal en nuestra puntuación? Y luego Daniel nos puede decir cómo podemos ser líderes en libertad económica. Sí, ha habido una pequeña mejora, ¿eh? Y una de las cosas que podemos decir al respecto es que nuestros datos siempre tienen un desfase. Como en cualquier índice, necesitas tiempo para capturar un conjunto de datos consistente. Entonces, esta puntuación refleja las políticas y el impacto de esas políticas y cambios en la ley, los resultados del país, a partir del 1 de julio del 2017 a julio del 2018. O sea, el índice deja de contar datos cuando ha habido un cambio de gobierno, ¿verdad? Sí, o sea que nuestra puntuación es el legado de Rajoy, podemos decir eso, porque mide los datos hasta que se fue Rajoy. Sí, luego ha habido una mejora, ha subido un poco. Hace 2 años estábamos en el 69 y ahora somos 57. De 69 a 57 en 2 años. Sí, es una gran mejora. Daniel, vamos a tomarlo elemento por elemento. Derechos de propiedad. Jim no se lo va a creer, pero hay ocupas en España y es un gran problema. Bueno, Jim y yo escribimos un artículo en cuanto a cómo España podría desarrollarse y liderar en libertad económica. Y una de las cosas que hablábamos en este artículo es que pequeños ajustes aquí y allá podrían conseguir una mejora muy importante de la economía. Y si volvemos al ejemplo de Irlanda, que está realmente en un puesto muy importante en cuanto a creación de trabajo y todo esto, pues tenemos una serie de ejemplos. Uno de ellos es la política fiscal. En España tenemos que volver a un nivel impositivo menos oneroso para la creación de trabajo, para abordar el problema del desempleo juvenil y del desempleo en general. También tenemos que mejorar en cuanto al marco normativo. Tenemos un sistema muy burocrático que incluye también impuestos nacionales, regionales o autonómicos, locales. Hay que simplificar el proceso administrativo. De esta forma podemos conseguir muchas mejoras en cuanto a atraer capital. Es decir, las cosas que han mejorado después de la crisis de 2015, entre el 2015 y 2017, pues lo que hay que hacer es cementar todas estas mejoras y pues perfeccionarlas. La apertura frente al mercado, el sistema judicial, todos estos factores son muy importantes también. Y en el artículo mencionamos, por ejemplo, cómo los pequeños cambios en estas medidas podrían conseguir un impacto muy importante. Si, por ejemplo, hablando de cifras pues grandes, bueno, pues se podía reducir drásticamente el desempleo, permitiendo a las pymes crecer para adquirir el mismo tamaño que tienen en otros países similares a España. Ahora me gustaría que Jim me hablara un poquito acerca de su opinión sobre la nueva perspectiva económica. Sabemos que hemos visto en España un cambio político enorme en los últimos tiempos y ahora tenemos una elección el 28 de abril. Entonces quería saber un poco qué opinión te merece todo esto. Bueno, viéndolo desde fuera, es un poco preocupante pero también esperanzador. Hay que contrastar, ¿no?, la verdad frente a las fake news, a las noticias falsas, porque hay que transmitir el mensaje de que el país se beneficiaría de una mayor liberalización y de que tiene un buen historial que se ha establecido últimamente. Ahora nos preocupan algunas de las decisiones del actual gobierno socialista en cuanto al salario mínimo y otras cuestiones
que inevitablemente tendrán un impacto negativo sobre la situación económica española si no se revierten. Daniel, ¿alguna recomendación? Bueno, pues en las siguientes elecciones generales los votantes españoles van a tener que elegir entre mayor libertad y mayor prosperidad frente a menor prosperidad y menor libertad. Es tan sencillo y tan complejo como eso. Y lo que tenemos son tres medidas muy lógicas. La primera es tener un sistema impositivo mucho más atractivo. Los informes recientes de organismos internacionales como el Banco Mundial muestran que es más caro fundar una empresa en España que en la media de los países de la OCDE. En segundo lugar, es importante también facilitar los procedimientos administrativos, reduciendo la burocracia, reduciendo todos estos procedimientos tan complicados a nivel administrativo. Y en tercer lugar también hay un factor importante que es ofrecer más incentivos y mejores incentivos a las familias para que puedan tener la educación, la sanidad y pues el tipo de familia que quieran. Nosotros queremos devolverle a las familias el poder de decidir sobre su vida. Y este es un factor muy importante, ¿no? El factor demográfico. Y bueno, de hecho, el objetivo principal de los gobiernos socialistas es la familia. Y al hacer estas encuestas, pues cuando hablas, por ejemplo, del número de días que se tarda en fundar una empresa, pues son temas en los que hay que, sin duda, incidir. Bueno, concretando más en España, pues tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Porque en España quieren ahora revertir la reforma laboral. Llevamos creando puestos de trabajo hace 4 años, pero pues se ha puesto un salario mínimo más alto y ahora se han perdido un montón de puestos de trabajo. Y pues también se están invirtiendo las tendencias positivas de la economía. Por lo tanto, ¿qué estamos? Caminando hacia una zona peligrosa. Los políticos dicen que no pasa nada, pero los datos parecen desmentirles. Desde luego, en un mundo en el que la robotización está sustituyendo a tantos puestos de trabajo, pues los puestos de trabajo de chavales de 16 a 18 años hay que protegerlos. Y no se protegen aumentando el salario mínimo. Es una decisión muy errónea la de incrementar el salario mínimo en España. Muy errónea. No solamente el salario mínimo, porque fue un subterfugio para incrementar un montón la cuota patronal de las empresas. Ese fue el problema. ¿Quién se ha visto afectado más por estas medidas? Pues los jóvenes y las mujeres. Los jóvenes y las mujeres son los que han perdido a consecuencia de estas medidas. Y también quiero decir que existe un error bastante difundido en los medios de comunicación y el discurso político, que es la idea de que mayor intervención supone mayor seguridad. Mayor intervención no supone mayor seguridad laboral, es justo lo contrario. España es el único país de los que yo sigo. Tú sigues mucho más países, 180, o sea que me ganas. Son 30 más de los que yo sigo. Pero España es el único país de los 180 que tú sigues que ha tenido una media del 17,5% de desempleo en los últimos 20 años. Y es el único país, el único país del mundo que ha tenido 3 veces más de un 20% de desempleo durante más de 10 trimestres. Esto es una locura. Y esto se debe a una visión totalmente irracional de lo que es el mercado de trabajo, como algo que hay que proteger contra algo que no existe, contra un ogro que no existe, que es un ogro imaginario que no existe, porque el único ogro es el desempleo en sí. Es una política totalmente indefensible. Justamente has dado en el clavo, porque es moralmente indefensible, es decir, es volver a los errores del pasado. Es indefensible moralmente desde el punto de vista de las jóvenes, de las mujeres y de todos los trabajadores en su conjunto, y desde el punto de vista de
la riqueza del país. Por lo tanto, de hecho, y esto es lo que quiero decir, porque lo que la gente no entiende muchas veces, y tú lo has mencionado antes, es que los socialistas no introducen estas medidas porque sean incompetentes. Lo hacen porque lo que quieren es controlar. El gobierno venezolano no es incompetente, son muy inteligentes. Lo que quiere es controlar a la población. Ellos no quieren progreso, nosotros queremos progreso, pero ellos lo que quieren es controlar a los ciudadanos, tenerlos controlados. Sí, y además hay que tener en cuenta que los políticos, por ejemplo en Venezuela, van a querer aferrarse al poder todo lo que puedan. Sí, en cuanto a la agenda de legislación en Estados Unidos, bueno, en España nos estamos pareciendo, estamos promulgando leyes y normas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel autonómico, a nivel local también. A mí no me gusta la palabra desregulación, porque desregulación supone que estás quitando leyes. No se trata de quitar leyes, se trata de simplificar las leyes que existen, hacerlas más inteligentes, hacerlas más inteligentes. Por lo tanto, lo que quiero decir es que no fortaleces una economía o no la haces más productiva ni la haces más segura intentando controlar todas las opciones de lo que podría suceder en la economía y hacer una norma para esa situación. Lo que tienes que hacer es simplificar las normas y permitir que el sector productivo se gestione a sí mismo a través de una serie de normas sencillas que permitan que todo el mundo trabaje con las mismas reglas. Bueno, eso sería fantástico, sí, pero es algo muy importante. El problema de la Unión Europea es que constantemente pensamos en todas las coyunturas posibles. Lo estamos viendo en el sector financiero. MiFID 3, MiFID 4, MiFID 9, MiFID 55. Estamos intentando ver todas las opciones posibles para evitar una crisis, con excepción de una, que es que la normativa, porque un gobierno muerto evidentemente no corre ningún riesgo. O sea que puedes introducir todas las medidas que quieras, pero no se trata de complicar las cosas para evitar un riesgo que no se ha producido. Lo que hay que hacer es simplificar las cosas para hacer que cualquier riesgo que se vaya a producir, que se va a producir impepinablemente, sea menos oneroso para la población en su conjunta. Bueno, ahora, si nos fijamos en Estados Unidos, ha reducido los impuestos un montón, y a diferencia de lo que decían los de la izquierda, sí, los han reducido un 35%. Sí, y si nos centramos en los ingresos por impuestos, se han mantenido planos en los últimos años. El impuesto de sociedades se ha bajado a 21, se duplicó el mínimo no imponible y se abolieron los impuestos a la riqueza. Pero los ingresos no se han reducido, se han mantenido iguales, pero los gastos gubernamentales se incrementaron en un 4%. No, los ingresos se han incrementado en un 6%. Bueno, pero el problema es el gasto público en Estados Unidos. En los primeros 3 trimestres fue de un 6%, pero lo que quiero decir es que el problema de déficit se está ampliando debido al tema del gasto y todo el mundo quiere reducir los impuestos cuando viene una elección, pero aparte de reducir los impuestos hay que reducir los gastos. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué medidas se pueden traer a España para reducir los gastos? Porque aquí en España el capítulo de gastos del gasto público es la categoría que peor funciona. ¿Alguna cosa que nos podáis enseñar, Jim o Daniel? Bueno, pues vamos a ver, ¿qué podemos decir de reducir los gastos? Es una vergüenza que el Congreso, gobernado por los republicanos, no apoyara estas medidas de rebaja de impuestos en Estados Unidos.
aunque todavía no se ha abordado una reforma en profundidad de los impuestos, aunque todavía no, por lo tanto no podemos presumir demasiado, todavía nos hace falta más tiempo para reducir el déficit. Daniel, quiero saber algún ejemplo, que me digas algún ejemplo que podamos copiar en España para reducir el gasto. Bueno, pues hay un artículo del Banco Central Europeo que habla de la consolidación fiscal y de cómo ningún país europeo ha abordado el problema del déficit a través de medidas de ingresos. Siempre han intentado aumentar los impuestos. Nosotros tenemos algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Alemania, tenemos el ejemplo de Irlanda. También la Unión Europea, con todas las críticas que recibe, de hecho, Holanda, Irlanda, Alemania, hay países comunitarios que sí que han introducido reformas muy efectivas del gasto público sin pasarle la factura al contribuyente. Por lo tanto, creo que una de las cosas que podemos aprender de todo esto es, en primer lugar, que sí, que tenemos que abordar el tema del déficit. Y en primer lugar, porque en Estados Unidos pueden tener un diálogo, pero en realidad el dólar es la moneda de refugio del mundo. Pero esto no pasa en Europa con el euro. Por lo tanto, no podemos decir somos mejores que Estados Unidos, porque ese es un error tremendo en términos de política monetaria. Decir, no se nos da tan mal el tema del déficit. Eso no lo podemos decir. Pero en la Unión Europea hemos aprendido cosas muy importantes en todo este tema. En primer lugar, hay que abordar el tema de los gastos. En segundo lugar, los derechos son muy difíciles de modificar. Lo hemos visto en Estados Unidos, donde los gastos obligatorios han subido casi en un 65% del presupuesto en Estados Unidos es obligatorio, son pensiones, etcétera. Pero en el caso de España en particular y en el caso de la eurozona, todo esto tiene que venir del gasto no obligatorio, este ahorro, y lo que yo llamo gasto político, ¿no? Bueno, tienen que hacer, a asegurarse de que las prestaciones o los subsidios pues no se otorgan de forma universal, por ejemplo, sino que se evalúan los medios de los que dispone cada solicitante. Hemos hablado también de los países nórdicos que se les menciona como ejemplos de el éxito del libre mercado, por ejemplo, países como Suecia. También nosotros, España se dice también que se ha recuperado en los últimos años gracias a los menores impuestos, pero desgraciadamente parece que se está encaminando a una zona peligrosa y parece que nos jugamos mucho en las próximas elecciones. Y luego las recomendaciones que vienen de la fuente que crea este índice es que hay que reducir el gasto, mantener la reforma del mercado laboral, mantener esta flexibilidad, porque todavía hay 3 millones de personas que no tienen trabajo en España, y luego simplificar los impuestos, que sean más justos y también como un menor tamaño del gobierno podría mejorar también la tasa de ahorro, porque esto también es lo que ha conseguido Alemania, ¿no? Eso es algo que también tenemos que inculcarles a los norteamericanos, porque antiguamente en Estados Unidos la gente ahorraba mucho, porque la gente pierde gran parte de su nómina por los impuestos que tiene que pagar y ya no les queda prácticamente nada en el bolsillo. Sí, España es el único país que sigo en el que la gente habla del salario en términos neto. No puedes vivir con 1.000 euros. Vamos a ver, esto es lo que ganas neto en el bolsillo, pero ese no es el coste. Entonces, hay mucho de estas cosas que hay que enseñarle a la gente. Me gustaría agradecer a estos señores por la conversación que hemos tenido y me gustaría que os unierais a mí para darles un fuerte aplauso.